Estamos con Marcos Novaro. Marcos Novaro es un politólogo, un cientista social, que tiene entre sus muchas cualidades una que a mí me interesa especialmente y que a mi juicio lo destaca. Tira al arco, es decir, se mete con temas complicados, se anima a opinar, es contundente cuando opina y no tiene esa característica que por momentos permea mucho y está muy extendida en el mundo académico, de decir algo así como, vamos a citar al gran Pepe Mujica, así como te digo una cosa, te digo la otra. Bienvenido, Marcos. Gracias. Digo que tira al arco porque acaba de publicar un libro tan candente como su título lo indica, El caso Maldonado. Así es. Lo estamos mirando la tapa del libro que edita Edasa. Pregunta obvia, ¿por qué alguien que está en su torre de marfil de intelectual lo inspira a escribir sobre un tema tan del momento? Bueno, yo venía siguiendo el caso y digamos, me fui involucrando en el caso cada vez más. Bueno, como vos sabés, fue un shock para la sociedad y después se desinfló y pareció que quedaba en el pasado muy rápido, digamos, ¿no? A partir de que apareció el cuerpo en el río, se reveló la verdad y curiosamente dejó de interesar y dejó de discutirse mucho de lo que había pasado. Y es curioso, digamos, porque una situación en la cual había una gran incertidumbre, muchas hipótesis en danza, rara vez pasa esto de que se descubre la verdad, digamos, ¿no? Pasó esto. Tenemos un montón de casos parecidos que no terminan nunca de resolverse, ¿no? Nisman, ahora el de Rafael Nahuel, que va a ser muy difícil que se resuelva nunca, qué pasó ahí en el lago Mascardi. Sin embargo, un caso que se supo que pasó, o la AMIA, digamos, sí, hay un montón, que se siguen discutiendo, pero un caso sí se supo qué pasó, ya no se discute más, digamos, ¿no? Y toda la crisis política que giró alrededor del caso es extremadamente interesante. ¿A qué atribuís que no se discute más? Bueno, los que metieron la pata no quieren que se discuta. Los que tal vez no metieron la pata, pero vivieron de la sospecha, tampoco les interesa, digamos, ¿no? Y la verdad no interesa. Yo creo que en el fondo lo que interesa es el drama, es el conflicto y un poco el barro, digamos, ¿no? Pero la verdad en sí, discutir hechos no interesa mucho, digamos, ¿no? Entonces, me parece que habla mucho de nuestra cultura política, del peculiar momento que vivimos, digamos, porque involucra una cantidad de actores, al gobierno, a la oposición, a los movimientos de derechos humanos, a la protesta social. Y bueno, un poco por todo esto me interesó escribir, me encerré 10, 15 días y me puse a escribir esto, ¿no? Ahora, este tema nos lleva a muchos temas que siguen vigentes, algunos de ellos. La primera pregunta que te quiero hacer es, vos subtitulás el libro varios temas. Uno es el futuro de los derechos humanos. Sí. Hubo un momento en que, probablemente favorecido por cierta impericia y error del gobierno, o por lo menos de un sector del gobierno, se decretó que Macri tenía que tener un desaparecido. Así es. ¿No? ¿Por qué? Bueno, no es la primera vez que los organismos de derechos humanos actúan de esa manera. Y además que encontraron un socio en los mapuches radicalizados, lo que llamaba la RAM, y ahora ya no se sabe cómo se llama, porque han cambiado de nombre, digamos, o han dejado de tener nombre. Encontraron un socio que les ofreció la evidencia, fraguada, pero parecía una evidencia de que eso era lo que había pasado, y sin pensarlo mucho, y se abalanzaron sobre el caso, digamos, ¿no? Vino muy a cuenta de la coyuntura electoral, estaba en plena campaña para las PASO, y era una elección decisiva para el futuro del kirchnerismo, para la sobrevivencia del kirchnerismo. Entonces, los organismos de derechos humanos que consideran que su futuro depende del futuro del kirchnerismo, se abalanzaron y se fagocitaron el caso, digamos, ¿no? Yo creo que lo que vos mencionás... Por parte. Sí. Acabas de decir algo muy interesante. Vos decís, los organismos de derechos humanos creen que su futuro depende del kirchnerismo. Así es. Tradicionalmente el tema de derechos humanos fue un tema identificado con la izquierda en la Argentina.
¿no? Digamos, Sí, sí. es muy difícil universalizarlo por Bueno, falta de sensibilidad de otras corrientes políticas. Bueno, pero Ahora ya no es con la izquierda, es casi vos decís con el kirchnerismo. sí, digamos, se ha ido volviendo mucho más faccioso, ¿no? Los organismos que eran medianamente pluralistas, tal vez no del todo, pero por lo menos en parte eran pluralistas, tipo APDH, el CELS, qué sé yo, Alfonsín, varios peronistas, estaban en la APDH en los 80, digamos, ¿no? Después fueron o marginados o abandonaron, ¿no? Bueno, a Carrió la echaron directamente de la APDH. Entonces, se ha vuelto un movimiento cada vez más faccioso y después de la década kirchnerista creo que asumieron que su lugar era ese, ¿no? Y creo que sin mucho disenso, porque incluso los sectores de izquierda avalan esa situación, ¿no? Los de izquierda no kirchneristas, que pueden estar, sectores trotskistas o cosas por el estilo, tampoco hacen mucho ruido respecto, no les hace demasiado problema que eso sea así, ¿no? Ahora, yo te preguntaba, y ahora vuelvo sobre el tema, ¿por qué Macri tiene que tener un desaparecido? Bueno, Que me parece que es algo que nace antes sí, claro. del caso Maldonado. Yo recuerdo muchas notas, pero en especial una muy bien planteada de Horacio Berbisky, donde él sostiene, bueno, Macri no es una dictadura, llegó por la vía legal, pero expresa el bloque de poder que expresaba la dictadura y como que sugiere, bueno, finalmente terminará haciendo las cosas que por la dinámica histórica o política o de poder termina haciendo ese bloque siempre. Sí, porque además los métodos los van a ir ganando, digamos, ¿no? O sea, progresivamente este gobierno va a evolucionar hacia ese lado, digamos, ¿no? Y en algún sentido la verdad está ahí, digamos, ¿no? Su esencia es esa. Entonces, tarde o temprano van a llegar, lo que hay que hacer es revelar ese proceso y mostrar que y durante 2016 y sobre todo 2017 lo hicieron sistemáticamente, ¿no? Cuando fue la discusión del 2x1, eso revelaba el negacionismo y la voluntad de volver a legitimar los métodos ilegales, ¿no? Si vienen por el 2x1 es porque quieren soltar a todos los militares y legitimar la represión del proceso, o sea, la represión ilegal. ¿Para qué? Para volver a practicarla. O sea, ese tipo de razonamientos estaba ya planteado. Como vos decís, eso es muy anterior a Maldonado. Cuando aparece lo de Maldonado es como en la intimidad de la corte hay gente que dice esto, que lo sigue diciendo, en el juego de poder interno. Exactamente. ¿No? Entonces fue como la gota que rebalsó el vaso, digamos, ¿no? O sea, vino a confirmar todo lo que ya pensaban. Y la nota fundacional del caso, que es la que escribe Berbisky el 7 de agosto, es un manual de deducción doctrinaria, digamos, ¿no? O sea, la verdad es esta, no importan los datos porque no hace falta probar nada, esto ya está demostrado. La consecuencia es Bullrich y Nossetti están desapareciendo gente, digamos, ¿no? Creo que además, obviamente, se sumó a esto todo el episodio RAM, mapuches radicalizados. ¿Qué es eso? Que es muy interesante, digamos, ¿no? Porque, a ver, verdad, ¿qué dimensión tiene? Mira, la RAM en sí es un grupo muy pequeño, pero tiene, primero, ramificaciones muy importantes en Chile, digamos, es como una sucursal de un emprendimiento chileno que tiene 30 años y tiene mucha gente, y hace décadas que viene practicando terrorismo, o llamémoslo, una pequeña guerrilla étnica, digamos. Pero además estaban muy interesados en aprovechar la coyuntura con una idea en algún sentido coincidente con la de los organismos y el kirchnerismo, que era, no han renovado la ley de suspensión de desalojos. Este gobierno es un gobierno que nos va a dar mucha menos bolilla a las comunidades y a la apropiación de tierras de lo que nos dio el kirchnerismo, que tampoco es que fue muy generoso, pero digamos, hacía la vista gorda muchas veces. Entonces es la oportunidad para escalar, ¿no? Para llevar a una situación parecida a la que se vive en Chile. Sobre todo ahora que en Chile que tenemos cada vez más problemas. Porque la verdad que en Chile, desde el final de Bachelet y más lo que se viene con Piñera, la CAM, que es la versión, digamos, de esta guerrilla étnica en Chile, está cada vez más acosada por fuerza de seguridad y por un aislamiento político cada vez más grave, digamos, ¿no? Sí, sí, porque la propia Bachelet, que se resistía mucho a aplicar la legislación más dura, terminó aplicándola por cansancio, porque no quisieron negociar nada. Porque estos sectores quieren segregar a las comunidades mapuches del resto de la sociedad. Por eso los atentados
¿Quieren segregar a las comunidades mapuches del resto de la sociedad o quieren formar un Estado independiente? Bueno, pero el primer paso es la segregación, ¿no? La idea, no trabajen en las empresas de los blancos. ¿Y qué hacemos? Quemamos las empresas de los blancos. Todo el argumento ecológico, en realidad, es básicamente un cuento, porque lo que ellos están tratando es de destruir los fuentes de trabajo a través de los cuales la población joven mapuche puede terminar siendo empleada, es decir, son absorbidos subordinadamente a la sociedad blanca capitalista. Y entonces lo que tienen que hacer es destruir esos emprendimientos. Entonces, no quieren que los mapuches tengan laburo, básicamente. Toda la idea de la tierra nos va a dar todo lo que necesitamos. Es una idea reaccionaria, absurda, ¿no? Sobre todo conociendo lo que es la tierra en la mayor parte de los lugares donde están asentados estas poblaciones. Entonces, esa idea de segregación ha estado fracasando en Chile durante todos estos años. ¿Cómo llega acá y qué dimensión tiene acá? Y yo no te hablo solo del caso Maldonado, te hablo también ahora del caso Nahuel, ¿no? Nahuel. Yo creo que la dimensión que tuvo fue creciente, porque ellos empezaron con una serie de operaciones en 2014 y en 2015, y finales de 2015, sobre todo dieron el salto, ¿no? Empezaron a hacer operaciones cada vez más sistemáticas. Ahí están los 70 atentados que contabiliza ahora Bullrich. Dice, esto viene siendo cada vez más grave. Entonces, hubo una voluntad de instalarse y de generar una escalada con reacciones muy, muy pobres en el resto de las comunidades. En general hubo rechazo de las comunidades, sobre todo porque la diferencia con Chile es que Chile en los años 20, esas comunidades efectivamente perdieron casi todas sus tierras, porque el Estado chileno fue terriblemente salvaje en colonizar con blancos y echar a los aborígenes. Nada que ver con lo que pasó en Argentina. En Argentina el clientelismo y el populismo han mezclado a la gente de tal manera, digamos, a veces por malos motivos, digamos, pero tiene el efecto de que los mapuches no son muy diferentes al resto de los pobres que viven en Neuquén, Río Negro y Chubut. No es que es una integración buena, digamos, ¿no? Pero finalmente es algo de integración. Entonces, obviamente que esas comunidades buscan negociar con el Estado mucho más de lo que lo hacen en Chile, y por eso la RAM no creció. Y por eso cuando hacen esta toma en Cuyamén y después empiezan a usar la toma de Cuyamén para movilizar digamos, en protesta por la detención de Jones Walla, se quedan solos. Son 15 tipos, digamos, ¿no? La verdad es que ahí el problema básico es que ellos se estaban aislando. Es muy diferente a lo que pasa en Mascardi, donde yo creo que ellos aprendieron que en vez de ir con la bandera de Jones Walla y el anticapitalismo, tenían que ir por el lado de los espíritus ancestrales, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, consiguieron un interlocutor con las comunidades, que es esta machi, esta chamán, mediadora religiosa, que es la que decide qué tierras ocupan. Y entonces han logrado cierta adhesión de comunidades que con la RAM y con Jones Walla no quieren saber nada, pero sí siguen a la madre de Jones Walla, que es la mediadora de la machi, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la conducta del gobierno frente a este fenómeno? Porque uno ve que, por un lado, en el Ministerio de Seguridad te lo plantean como un tema inquietante, casi como un fenómeno terrorista. Así es, sí. Y por otro lado, uno ve que en otros sectores del gobierno, previsiblemente la Secretaría de Derechos Humanos, se sienta a una mesa de negociación presidida por un obispo, donde hay en su mayoría organizaciones kirchneristas, y como que reconoce que hay un problema de marginación y de exclusión. Sí. ¿Cuál de las dos versiones es la correcta y en todo caso qué tiene que ver la ley con todo esto y los procedimientos institucionales? Mirá, yo creo que a diferencia de los mapuches radicalizados que fueron mejorando su estrategia, el gobierno no la ha mejorado, digamos, ¿no? Yo creo que esos dos rostros que vos decís no se complementan, sino que se bloquean entre sí, digamos, ¿no? La visión puramente de seguridad no va a funcionar, porque básicamente acá hay un problema de credibilidad y de propaganda. O sea, no es un grupo que efectivamente sea un grupo armado de dimensiones que justifiquen, digamos, una campaña de represión de gran escala, ¿no? Lo que justifica... Hay gente que tiene ganas de que sea eso. Sí, claro. ¿No? Dentro del gobierno, fuera del gobierno. Sí, no, obviamente. Algunos proveedores de armas debe también. Por ejemplo. No, bueno, yo creo que ahí está la cuestión de la falta de una política más centrada, más moderada, ¿no? Digamos, ir a ceder en una mesa de negociación donde vos tenés todas las chances de perder, porque encima parte de la Iglesia Católica ya le ha legitimado a esta gente, digamos.
Eso no es una buena idea. Tal vez ahora ya no pueden escapar de eso, pero no parece ser una política razonable para el gobierno. Entonces tienen que encontrar entre la seguridad y los derechos humanos, tiene que haber un poco más de política, digamos, ¿no? Que es algo que puede articular una estrategia con los aliados potenciales o ya disponibles, que son los gobernadores, que todos están claramente preocupados por esto, la gente de las comunidades mapuches más moderadas, que son la enorme mayoría, y obviamente los otros sectores de las sociedades locales, que más allá de sectores de la iglesia que pueden estar en la PDH, como es el caso del obispo de Bariloche y demás, también ven la complejidad del problema, digamos, ¿no? No es que ¿El Papa es un actor en todo esto o no? Mirá, la iglesia en general estuvo muy en silencio durante el caso Maldonado, ¿no? Llamativamente no se prendieron, no hubo declaraciones, no hubo intervención, como sí hubo en otros casos, digamos, donde, bueno, toman distancia del gobierno, desconfían y plantean, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? La tensión o la distancia con el macrismo, que es más o menos habitual. Me parece que se advertían, digamos, que eso era demasiado trucho, digamos, ¿no? Que iba a caer, que era una fábula. En este caso intervienen un poco porque el conflicto es más grave, porque involucra a mucha más gente, porque es la periferia de Bariloche, donde ahí viven muchos miles de mapuches, porque además hay un muerto que, bueno, las fuerzas de seguridad van a tener que dar explicaciones y va a ser muy difícil probar, porque han borrado las pruebas, o porque no vamos a saber nunca si había pruebas o no, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay un montón de motivos por los cuales, sí, yo creo que la Iglesia va a ser un interlocutor inevitable de esto. El desacierto, si querés, el fiasco de los organismos de derechos humanos y de muchos políticos ligados a ese discurso. Yo recuerdo un tuit de Leopoldo Moró, sí, que afirma que a Maldonado lo tenía la gendarmería. Todavía no vi que lo corrigiera. No, y bueno, fue lo que dijeron los organismos cuando se entrevistan con Garabano, Bullrich y Abrug. Le dicen, ustedes saben dónde están porque lo están torturando en este momento, ¿no? Bueno, eso... ¿Qué consecuencias tiene, si es que tiene alguna, sobre la credibilidad de esos organismos y de esa gente? Mira, yo creo que lo ha tenido, ¿no? De hecho, en este episodio de Mascardi, los organismos han sido bastante más prudentes. En parte porque pasaron las elecciones, perdieron las elecciones, el kirchnerismo ha quedado desarticulado y ya no tienen esa voluntad de lucha y de combate, de ir al frente y polarizar a como sea, que había en agosto, septiembre, digamos, hasta octubre. Digamos, yo creo que el clima ha cambiado. Es un caso más complicado pero en un clima más favorable al gobierno. Y entonces los organismos van a tratar de acomodarse a esa situación. No van a desistir, ¿no? Yo no creo que vayan a cambiar en su actitud y en su enfoque doctrinario del problema. Ahora, el gobierno tiene la oportunidad de pasar a la ofensiva y tener una política más seria de derechos humanos, hacer más política sobre el caso, prevenir errores. No puede ser que, como hicieron, manden a la prefectura con ametralladoras al bosque. Tienen que mandarlo con cámara de video, ¿no? O sea, lo que había que hacer era documentar lo que pasaba ahí. Ellos tenían que localizar a 15 tipos que, digamos, no podían buscarlos a ver si los encontramos, ¿no? Al tuntún. O sea, falta estrategia, falta criterio. ¿Las fuerzas de seguridad vos creés que están capacitadas hoy en la Argentina, con la historia reciente, para resolver un problema de seguridad que puede ser, por ejemplo, despejar una ruta? Yo creo que sí, digamos, ¿no? Yo creo que el problema básico es el control político de las operaciones que son delicadas. Mi impresión es que el gobierno se maneja con esas fuerzas como si fuera un instrumento que se le puede escapar de las manos. Casi te diría, un poco audazmente, que me parece que esto de que no vengan los activistas antiglobalización de la OMC, a ver si vienen y matamos a alguno, mejor que no vengan. Sí, bueno, están más preocupados de lo que confiesan, digamos, ¿no? Porque después dicen, no, nosotros confiamos en la fuerza de seguridad. Si confiaran, tal vez no harían algunos papelones, digamos, ¿no? Y en otros casos yo creo que no tienen que confiarse de las órdenes judiciales que reciben y de su transmisión inmediata, ¿no? Lo que pasó en Mascardi fue que el juez ordenó el desalojo. Como el desalojo salió bien, le dijo, bueno, ahora vayan a buscarlo al bosque, a los tipos que quedaron libres. Y dijeron, bueno, como hasta acá no pasó nada, vayamos al bosque. Y nadie se detuvo a pensar que tal vez la cosa era más complicada, ¿no? Última pregunta, volviendo sobre algo que dijiste. Cuando Macri fue a Holanda, lo recibieron con el cartel, Macri basura, vos sos la dictadura. Sí. Vos decís que Macri tiene derecho a tener una política de derechos humanos. Así es. ¿Cómo encajaría esa política? ¿En qué Macri? ¿Quién es Macri? ¿En el arco ideológico? ¿En relación con esta materia?
Mirá, yo creo que Macri hasta ahora no ha tenido... ¿Es Marcos Peña? No, ¿Es el que dice terminemos con el curro de los derechos humanos? ¿Quién es? no, en derechos humanos ha puesto gente que sabe del tema. Quiere decir que no es que le es completamente indiferente, pero es un tema que él siente un poco distante y sobre todo siente amenazante, ¿no? Entonces, no se quiso meter en un pantano en el cual podía recibir más golpes que beneficios. Dijo, bueno, dejémoslo. Lo único que hizo fue la definición general de la política de derechos humanos sigue siendo una política de Estado. O sea, los juicios van a seguir, pero no dijo más nada, no dijo qué era esa política de Estado. Ahora mañana van a hacer una reunión sobre una explicación de qué es lo que quieren hacer con derechos humanos, cosa que tal vez es tarde, pero mejor tarde que nunca. Y yo creo que tienen gente para hacer eso, porque Abruz, Santiago Cantón y un montón de asesores de justicia son gente que sabe mucho de derechos humanos, tienen una idea mucho más interesante de lo que tienen los organismos que repiten siempre lo mismo hace 30 años. Entonces, en ese sentido yo no creo que sea un problema de falta de recursos, tal vez es un problema de agenda y de temores iniciales, ¿no? Era difícil para ellos asumir una política de la cual seguro no iban a recibir réditos en un momento en el que tenían que hacer un montón de cosas donde tampoco iban a tener réditos, pero tenían cosas más urgentes que hacer, ¿no? Marcos, muchas gracias. Gracias a El vos. caso Maldonado, el nuevo libro de Marcos Novaro. Tuvimos una aproximación, léalo.